Gracias. Este chico merece un punto. ¿Cómo se llama? ¿Quién me ha hecho acordar? Andrés, ¿no? Sí, ingeniera. Huarcay. Está blanca, Andrés. Muchas gracias. Sí, siempre, si, si me olvido, me lo hacen notar, por favor, ¿ya? Listo. Entonces, en este capítulo vamos a conversar acerca de algunos aspectos generales del concreto, de sus materiales que lo componen y de algunas propiedades que siempre es importante verificarlas, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué es el concreto? ¿Quién se atreve a decirme qué es el concreto? A ver, participemos. ¿Qué es el concreto? Todos tienen una idea de lo que es el concreto, así que cualquiera de ustedes puede fácilmente decirme qué es el concreto. A ver, Profesora, adelante. el concreto es la mezcla de cemento, agua, agregado fino, agregado grueso y aire. Excelente, excelente, muy bien. Además también se está usando bastante los aditivos y también las adiciones, ¿ya? Entonces podríamos decir, como muy bien ha dicho su compañero, que el concreto es un material que está compuesto de cemento, de agregados, de arena de piedra, del agua, del aire, eventualmente de los aditivos, y también acá vamos a ponerle y o adiciones, ¿ya? Yo recién estoy haciendo mis PowerPoints, así que estoy actualizando, ¿no? Lo que tenía. Es la gran oportunidad para ir complementando. Perfecto. Y además de esta mezcla de concreto, no es simplemente mezclar estos materiales y ya, sino que cuando los mezclamos, tratamos de ver que tengan la dosificación adecuada para que se obtengan las propiedades prefijadas. ¿Cuál podría ser una propiedad prefijada? Areli, ¿qué propiedad crees tú que esperamos tenga esta mezcla? Oscar Solí. Resistencia, resistencia. Resistencia, por supuesto, ¿no? Exactamente, resistencia a la compresión. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién más me dice qué otra propiedad yo espero encontrar en este concreto? Sorín, ¿qué otra propiedad aparte de la resistencia a la compresión? Que en estado fresco sea trabajable, bueno, y que en estado ya seco sea duro y que resista a la corrosión y a la compresión. Excelente, ¿no? Que tenga trabajabilidad y que tenga durabilidad, no solo a la corrosión, no solo a los sulfatos, a los carbonatos, a las cargas, cualquiera sea la solicitación que tenga este material, tiene que comportarse adecuadamente, tiene que resistir, tiene que durar. No es que hoy día lo inauguro, ¿no? Y en 2 meses está que se cae, que se desploma, o que nos están llamando porque empieza a presentarse fallas, ¿ya? Tenemos que hacer concretos durables en el tiempo. Bien, acá también, por si acaso se los pongo, para no confundir, ¿no? Cuando solamente usemos cemento con agua se denomina pasta. Si además usamos arena, ¿no? O sea, cemento, arena, agua, estamos hablando de un mortero. Pero si además le ponemos cemento, agua, arena, piedra, aditivos, adiciones, estaríamos ya hablando del famoso concreto, que también se le conoce con el nombre de hormigón, ¿ya? De las dos maneras lo van a encontrar ustedes. Ok, muy bien. Los materiales que utilizamos para el concreto, el primer material a quien designo es al aglomerante. El aglomerante, ya hemos dicho, puede ser en general, ¿no? Un aglomerante es un material que pega, que une, que junta, ¿no? Eso es la definición de lo que es aglomerante. Entonces, bajo esa definición, si es todo aquel material que une, pega, junta otros materiales, acá tenemos al yeso, tenemos a la cal,
La arcilla sí, también es un aglomerante de baja capacidad, pero es aglomerante. Al asfalto, alguien me podría decir, profesora, entonces bajo su definición también la cola sintética es un aglomerante, sí. La cola sintética, ahora los productos estos poliméricos que están usándose bastante, que son las resinas epóxicas, también es una variedad de aglomerantes, entonces hay muchísimos aglomerantes, ¿no? Pero específicamente el que vamos a usar ahora para nuestro curso se llama cemento Portland y además tiene una propiedad especial que es hidráulico. Es hidráulico porque endurece inclusive debajo del agua. Entonces nuestro aglomerante es el cemento. Si yo juntara solamente arena, piedra y agua, y hago la mezcla, lo que va a suceder es que los agregados se van a mojar, pero no se van a pegar, ¿no? Entonces necesitamos que entre el aglomerante para que estos materiales se peguen, ¿bien? Luego tenemos a la arena, tenemos a la piedra, que también tienen que cumplir una variedad de requisitos. Al agua, el agua puede ser potable y no potable. Cuando es potable no se preocupen mucho porque ya cumple con todos los requisitos, ¿no? Cuando es no potable viene nuestra preocupación y hay que hacerle ahí algunas pruebas para verificar si es o no es apta para el uso en el concreto. El aire puede ser de dos formas. Puede tratarse de un aire atrapado, que es el que va a quedar de todas maneras, así hagan ustedes una excelente compactación, siempre van a quedar burbujitas de aire atrapado. ¿Ya? Pero si yo quisiera tener más aire, ya necesito incorporarlo. Y la única forma de incorporarlo es con un aditivo. ¿Y cómo hace este aditivo para incorporar aire? Su comportamiento es similar al de un detergente, ¿no? Ustedes han visto, nosotros le echamos una pequeña cantidad de detergente al agua y empieza a hacer unas burbujas, ¿no? Algo parecido, pero las burbujas que se forman con el aditivo son muchísimo más pequeñitas que esas que forma el detergente tradicional. Son de milímetros, son pequeñísimas, ¿ya? Así es que, y son uniformes en todo el concreto. Aditivos, tenemos una gran variedad de aditivos y somos nosotros los que vamos a decidir qué aditivos usamos y qué aditivo es el que nos conviene, ¿no? Entonces tenemos, bueno, los que acabamos de mencionar, los famosos incorporadores de aire, tenemos a los plastificantes, impermeabilizantes, reductores de fragua, retardantes, acelerantes, inhibidores, curadores, etcétera, etcétera. Acá hay una gran variedad de productos. ¿Sí? La tecnología de los aditivos en este momento está en todo su apogeo, es el boom de los aditivos para el concreto. Bien, en lo que se refiere a adiciones, nosotros en el país no tenemos mucho la costumbre de usar adiciones, pero en otros países todos los concretos llevan adiciones, pusolanas, microsílices, nanosílices, metacaolín, escorias, cenizas volantes, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran variedad de adiciones. ¿Y qué son estas adiciones? Son materiales minerales, ¿sí? Les voy a decir, es minerales, pero son minerales no metálicos, ¿ya? No metálicos ultra finos, así lo vamos a llamar. Son ultra finos, son mucho más finos que el cemento. Entonces, al ser mucho más finos que el cemento, ahí cumplen dos funciones. Una, van a reaccionar con el cemento y aquellas que no llegan a reaccionar con el cemento, al ser ultra finas, van a tapar esos espacios que inclusive el cemento no pudo, ¿no? Entonces nos van a generar mezclas más compactas, más impermeables, y estos materiales, estas pusolanas, microsílices, etcétera, se suelen utilizar en rangos del 5 al 15% aproximadamente, ¿ya? Del peso del cemento. Siempre vamos a hablar del peso del cemento, con respecto del peso del cemento, mientras que estos aditivos químicos, estos productos químicos, acá mejor los ponemos, ¿no? Son productos químicos. Estos productos químicos van a resultar
utilizándose aprox, ¿no? En el caso especial del aditivo incorporador de aire, que es el primero que pusimos, ¿dónde está? Acá. Este caso es especial. El incorporador de aire usa pequeñas cantidades, 0.05%. ¿No? Profesora, le ha puesto un 0 de más. No, se usa así, 0.05%, es pequeñas cantidades. Luego estos plastificantes, impermeabilizantes, estos sí se usan un poco más, ¿no? Del 1 al 3%. Es por lo general, ¿no? Por ahí puede haber alguno que se sale del rango, pero la gran mayoría de aditivos se usa en esos rangos. También en este caso, la gran mayoría de adiciones están en esos rangos, ¿no? En el caso de la puzolana, solo la puzolana puede ser quizás un poco más, hasta el 25% he visto que se usa con buenos resultados. ¿Ya? Pero los demás, la microsílice, por ejemplo, con 5% es suficiente, ¿no? La nanosílice también, pequeñas cantidades, 5, máximo 10%. Metacaolín sí he visto que se usa hasta 15, pero 10 creo que es el más adecuado. Ustedes dirán, ¿y de qué va a depender, profesora, que le ponga 5, 10, 20? De la propiedad que usted quiere controlar. Si usted quiere, ¿por qué usaría adición? La adición, principalmente voy a utilizarla por ejemplo, porque quiero bajar el calor de hidratación. ¿Ya? Quiero bajar el calor de hidratación. ¿Qué más? Quiero hacer el concreto más impermeable. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otro motivo le daría para usar adición? Quiero mejorar la resistencia. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, esos, por ejemplo, son los motivos por los cuales ustedes pondrían, ¿no? Entonces, ustedes van a probar pues, cuál es la cantidad más adecuada que me baja el calor hasta la temperatura que yo quiera o que me retrasa la hidratación, 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces uno le va buscando la dosificación adecuada que produzca el efecto que están buscando, ¿ya? Bien, ahora nos vamos al cemento. Aquí algunos datos generales del cemento. Es un material muy fino, de color verdoso, que vienen normalmente, el cemento que más conocen ustedes es el que viene embolsado en 42,5 kilos, que esos 42,5 kilos tienen una razón, equivalen a un pie cúbico, tiene un peso unitario de 1.500 kilogramos por metro cúbico, pero también se despachan ahora en estos bolsones llamados big bags. Estos big bags salen en 1 tonelada o 1,5 toneladas. ¿Sí? Entonces, cuando ya son grandes las cantidades de cemento que ustedes van a usar en la obra y las va a usar rápidamente, mejor se compra el big bag, ¿no? Le sale más a cuenta, pero esto hay que usarlo rápidamente, no es para almacenarlo. El big bag es para un consumo frecuente, por ejemplo, para una concretera, para una pequeña concretera. Pero si la concretera ya es más grande, a diario se imagina la cantidad de cemento que usará una concretera grande, Micón, por ejemplo, entonces ya ni siquiera el big bag es suficiente. En ese caso ya estas concreteras compran el cemento a granel. Y el cemento a granel, el cemento a granel, para comprar cementos a granel necesitamos tener en obra silos. Unos silos de almacenamiento, que son estos. No sé si lo están viendo acá en la imagen. Estos son los silos de almacenamiento. Si es que fuera el caso que estoy usando silos de almacenamiento, tengo que tener muchísimo cuidado. Estos silos hay que inspeccionarlos constantemente porque el gran secreto del cemento es mantenerlo seco. ¿Sí? Es más, ya como anécdota les cuento, ¿no? Alguna vez estaba yo en un comité de normalización de cementos y hace tiempo, hace muchísimo tiempo. Y hay un grupo de técnicos, ustedes se acuerdan que en materiales seguro les contaban cómo estaban compuestos los comités, ¿no? Los comités están compuestos de la parte técnica, que vienen a ser profesores universitarios, consultores especialistas, ¿no? Y la parte productiva, que vienen a ser las cementeras, en este caso particular de una norma de cemento,
y también están los representantes de las principales empresas usuarias, ¿no? O sea, aquí estaban los concreteros, los cementeros, ¿no? Bien, entonces, en esa reunión queríamos los técnicos, ¿no? Los que veníamos de la academia, queríamos poner en la norma el tiempo de duración del cemento, ¿ya? Y los fabricantes no querían, decían que no, porque el cemento, y tienen razón, tenían razón, el cemento, si es que nosotros lo aislamos 100% de la humedad, su tiempo de vida es indefinido, ¿ya? Pero honestamente, en obra es imposible aislarlo 100% de la humedad, a pesar que vienen embolsados, pero esa bolsa de papel de todas maneras con el tiempo va absorbiendo humedad y es suficiente con una pequeñísima partícula de agua, de humedad, que el concreto, perdón, que el cemento tome contacto e inmediatamente empieza a hacer efecto su propiedad de higroscopía. ¿Se acuerdan? En materiales han visto las propiedades de los materiales, seguramente ahí les decían que el cemento es un excelente ejemplo de la propiedad de higroscopía, que era la facilidad que tenían los materiales de construcción de tomar el agua inclusive del medio ambiente. Y es así, ustedes dejen una bolsa de cemento que está sellada, déjenla a la intemperie, ¿no? Y a la semana, probablemente en Lima, a la semana ustedes ya van a ir viendo que el cemento se empieza a rigidizar, ¿no? A los 15 días ya está más duro, el mes ya probable que ni lo puedan utilizar, ¿no? Entonces eso es su propiedad de higroscopía, que es sumamente alta. Entonces el cemento se las ingenia para tomar esa humedad del medio ambiente y hacer sus reacciones, ¿no? Sus reacciones químicas. Otro material que también tenía esa propiedad de higroscopía, ¿se acuerdan? Era la madera. Y el problema incluso con la madera era que al ser tan higroscópico iba a tomar la humedad del medio ambiente y la madera no solo la tomaba, sino que cuando tomaba humedad se hinchaba, ¿no? Es por eso que a veces en el invierno, cuando uno quiere abrir las puertas en la casa, suenan, ¿no? ¿Qué pasó? Se hinchó, ¿pero por qué? Por su propiedad de higroscopía. Y en el verano también, ¿no? Rápidamente ceden la humedad, como que se encoge. Y empezamos a ver a veces que, por ejemplo, algunos muebles le empiezan a aparecer ahí unas luces, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? Su propiedad de higroscopía toma la humedad y también suelta con facilidad. ¿Ya? Hay varios materiales de construcción que tienen esa propiedad y es peligrosa, pues, ¿no? Para nosotros, porque acuérdense que nosotros es obligatorio que nuestro cemento se mantenga en estado seco previo a su uso, ¿no? Entonces, no les terminé de contar la historia del comité. Entonces los fabricantes decían que no, porque no se debe de poner una fecha de vencimiento, y bueno, ahí quedó, porque justificaron muy bien. Pasaron los años y a ver cuándo ha sido. Será pues hace 10 años, será más o menos, entró a nuestro país un nuevo cemento mexicano que es el cemento Quisqueya. Cuando entra el cemento Quisqueya, al principio nadie le hizo caso, entró muy sigilosamente, pero cuando ya nos dimos cuenta, el cemento resultó ser bueno y además ofrecía un menor precio que los cementos nacionales y se empezó a utilizar, ¿no? Se empezó a utilizar y cada vez tenía más y más acogida, ya lo vieron como una competencia considerable y ahora sí los cementeros en el comité pedían que se incluyese no exactamente el tiempo de caducidad del cemento, pero sí se le puso ahora, vean ustedes, cualquier bolsa de cemento tiene un diagrama de barras. Con ese diagrama de barras uno le puede ver la trazabilidad, puede saber cuándo se fabricó, inclusive en qué línea de producción dentro de una planta cementera hay varias líneas de producción, ¿no? Inclusive se puede saber en qué línea de producción, a qué hora, etc. Entonces, si eventualmente hubiese un problema
con estas bolsas de cemento, rápidamente se puede ubicar a todo ese lote de fabricación y recuperarlo, ¿no? Si es que fuera el caso, muy pocas veces se ha dado, pero sí se ha dado, que algún lote de cemento ha salido con alguna propiedad fuera de rango, ¿no? Entonces inmediatamente se recupera todo ese cemento y bueno. ¿No? ¿Y por qué creen ustedes que en ese momento sí les importaba ya poner el diagrama de barras que le dé la trazabilidad? Porque también empezó la propaganda donde decía de que eh, cemento, ¿cómo era? De la fábrica a su obra, ¿no? De la fábrica a su obra, o sea, daban a entender que era más fresquito que el otro que venía de, bueno, la cementera que produce Quisqueya es Cemex, Cementos Mexicanos, pero no viene de México el que nos despachan a nosotros, creo que viene de Puerto Rico, ¿no? Y es un buen cemento, ¿no? Es un buen cemento. Ahora, eso está pasando no solo con el cemento, ¿no? Está pasando con todos los materiales de construcción, que con esto de la globalidad nosotros tenemos pues que trabajar técnicamente y finalmente lo que nosotros tenemos que asegurar es que el material que estoy utilizando cumple con todos los requisitos que dice la norma para su utilización. No me importa la marca, ¿no? Es más, cuando uno hace compras para el Estado, el sistema de adjudicación es justamente así, uno no tiene por qué saber marcas, ¿no? En el caso de la compra del cemento, es todavía una forma más, más controlada, ¿no? Al ser el cemento un producto estandarizado, un producto que aquí en Lima, Perú, o en, no sé, pues en Tokio, Japón, o en Washington, D.C., y el cemento Portland tipo 1 tiene las mismas características, ¿no? O sea, finalmente, en todos los países del mundo, el cemento Portland tipo 1, uno ya sabe qué requisitos va a cumplir ese cemento Portland tipo 1. Entonces, cuando se hacen las compras para el Estado, que son miles de bolsas o miles de big bags, qué sé yo, ¿no? Cuando se hace la compra, se hace con un sistema de subasta inversa. Así se llama el proceso de adquisición, ¿ya? Si es que alguna vez ustedes están trabajando para el Estado, alguna vez no, muchísimas veces van a estar, no, profesora, yo he decidido trabajar solo para la empresa privada, ¿ya? Entonces yo te voy a decir, te felicito, pero te voy a dar una noticia. Las empresas privadas, normalmente la gran mayoría, el 80% de las empresas privadas, siempre están buscando dar el servicio al Estado, porque es el Estado el constructor o el inversionista más grande del país, ¿no? Entonces, yo puedo tener mi empresa privada, pero mi empresa privada trata de buscar obras grandes, y las obras grandes las hace el Estado. Entonces, pues sí, voy a ir como empresa privada, pero le voy a dar el servicio al Estado. Entonces, el Estado dice, muy bien, tú vas a ser mi constructor, entonces las reglas las pongo yo. Entonces, la forma como compras, como construyes, etcétera, te las da el Estado y tiene sus propias leyes. Por ejemplo, para todo lo que es adquisiciones, tienes que saberte el reglamento de adquisiciones con el Estado, porque tiene sus particularidades y es sumamente delicado porque eso es plata pública y la plata pública hay que cuidarla muchísimo más que la nuestra, ¿sí? Por muchos motivos, ¿no? Porque no es nuestra plata, es plata del país, y por otro motivo que también todo está reglamentado. Entonces no hay que salirnos del reglamento porque si no nos trae problemas en el futuro. Ya a veces inclusive con buena intención uno puede haber hecho algo, pero eso se malentiende y finalmente si es que te ves involucrado en alguna controversia, quien va a mandar es el reglamento. Entonces, ¿qué dice el reglamento? El reglamento dice que el cemento debiste de haberlo comprado con un proceso de licitación llamado subasta inversa. Subasta inversa. ¿Y tú cómo lo compraste? No, es que, mira, podría ser que tu promo, ¿no? Tiene una distribuidora de cementos y te ha dado el mejor precio, o sea, ese precio que te ha dado no lo conseguías en ningún sitio.
¿no? Entonces, tú pensando bien, dijiste, no, entonces yo le compro mejor a mi promo, porque me da un precio que nadie más me lo va a dar, ¿no? Entonces, ahí estoy hasta utilizando mejor los recursos del país. Pero cuando te viene una auditoría, señor, ¿cómo adquirió su cemento? No, yo lo compré a mi promo. Inmediatamente ya estás en problemas y problemas serios, ¿no? Porque eso se llama hasta malversación de fondos, te pueden acusar. ¿Por qué? Porque la adquisición de materiales, ¿no? Las adquisiciones en general, se hacen mediante un sistema, mediante unas reglas específicas para las adquisiciones. Para el tema del cemento, el procedimiento se llama subasta inversa y es eso, es una subasta, ¿no? Usted abre su proceso de licitación, invita a todos los interesados, hay que publicarlo en una página que es la OCE, es el organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Ahí hay que publicarlo y tiene su número de días que tiene que estar publicado. Y ya saben, ¿no? Todos los que quieren venderle algo al Estado, siempre estamos chequeando la página del OCE a ver qué necesita el Estado, ¿no? Para venderle, porque sabemos que compra grandes cantidades. Entonces, por ahí, los distribuidores de cemento siempre están visitando esta página para saber qué obra va a requerir qué cantidad, ¿no? Y bueno, entonces se abre el proceso, es abierto, cualquier peruano que cumpla los requisitos de que tiene su SUNAT, que no tiene adeudos con el Estado, etcétera, etcétera, puede ofertar. Listo, llega la fecha de la subasta. Entonces, ellos previamente han tenido que comprar las bases, ¿no? Que normalmente son gratuitas, ¿ah? Pero por ahí le pueden poner un precio simbólico de $1. Entonces, compran las bases, ¿para qué? Para que las lean, ¿no? Las comprendan. Ahí en las bases está, pues, dónde se va a entregar, la cantidad que se requiere, las características del cemento, si es un cemento tipo 1, tipo 5, sus propiedades físicas, mecánicas, etcétera, ¿no? Todos los datos, pero sin marca. Ustedes no pueden decir quiero Sol, quiero Andino, no, yo soy hincha de Pacasmayo, no, ustedes no pueden dar marca, ustedes tienen que decir todas sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, de performance, etcétera, pero no pueden dar marca. Entonces llega el día de la subasta y hay 5 postores y hacemos eso, ¿no? Con un notario se empieza la puja. Entonces la distribuidora 1, 25 soles, distribuidora 2, 24.50, distribuidora 3, 24. Se van a la segunda vuelta, otra vez empiezan, ¿no? Y hasta que llega un instante en que ya nadie más oferta y en ese precio queda, ¿no? Entonces se le adjudicó 12.000 bolsas de cemento Portland tipo 5 a Mauricio Melgar, ¿no? Y según las bases, Mauricio me tiene que ir despachando de 1.000 en 1.000 mensualmente, ¿no? Y los entrega, 500 bolsas las entrega en Ayacucho y las otras 500 me las entrega en Huaura, por decirles algo, ¿no? Entonces, de eso más o menos consiste cómo se adquiere, cómo se compra un cemento, ¿ya? Tener siempre en cuenta esos pequeños detalles. Como ustedes saben, hay varios tipos de cemento, ¿no? Entre los Portland tradicionales tenemos 5 tipos de cemento. Ojo, el cemento tipo 1 es un cemento que en forma general, cuando no hay ningún requisito así especial, puedes utilizarlo, ¿no? Pero es un cemento que tiene alto calor de hidratación, por si acaso, ¿eh? Tiene un calor de hidratación alto, por ejemplo, ¿no? El tipo 2 es un cemento que es moderado en los sulfatos y tiene también moderado calor de hidratación, ¿no? El tipo 3 es un cemento que rapidito van a ver que adquiere resistencia. Es más, si yo lo comparo contra un tipo 2, este tipo 3 lo deja atrás al tipo 2, ¿no? Largamente. Entre los 5 cementos, si me dijeran, profesora, ¿cuál de ellos rapidito me va a dar más resistencia? El tipo 3. ¿Quién le sigue? El tipo 1. ¿Quién le sigue? Probablemente el tipo 2, ¿no? Y seguramente el tipo 5, el 4 es el que llega al último. El 5 es penúltimo, en resistencia a la compresión.
¿no? En velocidad de ganar resistencia a la compresión. Y el tipo 5, bueno, es recomendable para ambientes muy agresivos, ¿no? Ok, sobre todo en presencia de sulfatos. Entonces, esto de que agresivo, medio agresivo, etcétera, ¿dónde está? Eso está acá, ¿ya? Esto lo he sacado del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ponerlo acá mejor. Vamos a citarlo. ¿Ya? La fuente de esta tabla está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, exactamente está en la parte correspondiente a concreto, que es la E060, ¿ya? Y también está en el ASTM, en la ACI, es la misma, nosotros adoptamos nada más esto, y también está en las NTPs, por si acaso, ¿no? Entonces aquí, viendo esta tablita, digo, ¿cuándo voy a decir que es moderada resistencia, severa, muy severa, insignificante resistencia a los sulfatos? Porque acá me dicen que este cemento debo utilizarlo cuando hay alta cantidad de sulfatos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es alto? Acá está. O cuánto es bajo, cuánto es moderado, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de sulfatos presentes, es que vamos a recomendar el tipo de cemento, la relación agua-cemento y la resistencia mínima que se le debe dosificar a ese concreto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Se va a hacer el diseño de una mezcla de concreto en una zona donde la presencia de sulfatos dice que es 2500. Es 2500 partes por millón. ¿Qué cemento me recomienda? ¿Qué resistencia y qué valor de agua-cemento es recomendable utilizar? Si me voy a esta tabla, 2500 partes por millón está acá en severa, ¿sí? Eso es lo que les he copiado acá. Esto es, copié mal. Este no es, este es muy severa, que no sería nuestro caso. Estamos en severa, acá, en la penúltima, ¿no? Porque nos dicen que es 2500 partes por millón de sulfatos, estamos acá. Entonces, ¿qué tipo de cemento hay que utilizar para este contenido de sulfatos? El cemento tipo 5. ¿Qué relación agua-cemento? 0,45. ¿Qué resistencia mínima? 310. Profesora, ¿y podría yo diseñarlo para 350? Por supuesto, pero no podría diseñarlo para 300. ¿Por qué? Probablemente si usted lo diseña para 300, por el ataque de los sulfatos que es severo, en 5 años, en 10 años, esa estructura va a empezar a presentar problemas, ¿no? Entonces, cuando se haga la investigación, van a concluir que usted no utilizó el cemento adecuado, o capaz sí usó el cemento adecuado, pero no usó la relación agua-cemento, o capaz sí usó el cemento y la relación agua-cemento, pero no alcanzó por lo menos 310 de resistencia. Entonces, lo que dice esta tabla es que tienes que cumplir todo, los 3 requisitos, cemento, agua-cemento y resistencia, ¿no? ¿Y qué es el agua-cemento? ¿Qué es el agua-cemento? El agua-cemento, vamos, de ahora en adelante la van a usar muchísimo, ¿ya? Y el agua-cemento es eso, es el peso del agua que van a utilizar, y es el peso del agua de diseño, ¿ya? ¿Porque hay otro tipo de agua? Sí. Ahora les voy a comentar. Entre el peso del cemento que estamos usando por metro cúbico, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera haciendo una mezcla, ¿ya? Donde estoy usando, a ver, ¿cómo es esto? Carambas. Ya, a ver, si yo tuviera una mezcla donde el contenido de agua, acá voy a ponerlo, ¿ya? Cemento. Vamos a poner acá, por ejemplo, si yo tengo agua 200 litros y estoy usando cemento 400 kilogramos, ¿sí? Mi relación agua entre cemento, así lo vamos a llamar, pero sabemos que es la relación de pesos. Es 200 entre 400. ¿Ya? 200 entre 400.
Entonces, esta mezcla tiene una relación agua-cemento de 0.5. Que si fuera el caso 0.5, y si fuera el caso de que esa mezcla yo quiero utilizarlo para esta condición severa, no cumple, ¿no? No cumple. Como ejemplo, yo diría acá que no cumple con lo que me están solicitando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que subir el contenido de cemento, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería el cemento mínimo? El cemento mínimo que puedo utilizar sería igual a, al agua, ¿sí, no? Al agua al agua que en este ejemplo me están diciendo es 200, entre el agua cemento que me están diciendo mínimo es 0.45. A ver si alguien me ayuda, ¿cuánto es eso? 200 entre 0.45. 425 creo. 444.44. Gracias. ¿No? Eso es lo mínimo de cemento que yo tengo que utilizar. Con 400 kilos no funcionaría mi mezcla. Oh, pero sí, profesora, me va a dar la resistencia. Está bien, te puede dar la resistencia, pero ¿cumples tu agua cemento? No, no cumple. Entonces tienes que cumplir. Tienes que cumplir resistencia, tienes que cumplir agua cemento y tienes que cumplir tipo de cemento. Entonces aquí digo, el tipo de cemento que tengo que utilizar es 5. Ya cumplí el primer requisito. Si usaba 400 kilos de cemento no cumplía. ¿Ya? Entonces tengo que utilizar 444 kilos como mínimo de cemento. ¿Ya? Ahora sí, ahora cumplo los 3 requisitos. Cemento 5, agua cemento 0.45 y cemento 444. ¿No? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sebastián, ¿todo claro? Sí, profesora, todo claro. Ok. Gracias, Sebastián. Listo, entonces, estas son unas proporciones típicas de un concreto. Aproximadamente, vean ustedes quién es el que más volumen ocupa. Son proporciones en volúmenes, en volúmenes absolutos. Entonces vemos pues que el agregado es el que ocupa el mayor volumen, ¿no? Después el agua, pero acá vamos a poner unas notitas. El agua sí, tiene razón, este contenido de agua de 15 a 22% es verdad cuando no se utiliza ningún aditivo, pero hay la tendencia a usar menor cantidad de agua, la menor cantidad posible de agua. Entonces, ¿cuál es esa cantidad de agua menor? Uno tiene que asegurarse que esa agua cumpla 2 funciones, ¿no? ¿Cuáles son las 2 funciones? Que tiene que brindar trabajabilidad a la mezcla, ¿ya? Y además, también tiene que cumplir la hidratación del cemento. Acuérdense que el cemento con quien va a reaccionar es con el agua. Necesita agua, necesita humedad para que todos sus compuestos químicos se hidraten. Entonces el agua tiene que primero cumplir eso. Tiene que haber la suficiente cantidad de agua para que todos los compuestos químicos del cemento se reaccionen y se hidraten. Pero también tengo que tener la suficiente cantidad de agua para que mi mezcla sea trabajable, ¿no? Capaz, si no le pongo la suficiente cantidad de agua, la mezcla sale poco seca, difícil de trabajar, y va a ser peor porque cuanto más seca y poco trabajable sea, me va a generar más vacíos. Durante la compactación hay más posibilidades de que queden cangrejeras, vacíos al interior, ¿no? Y eso tampoco no quiero. Entonces, hay muchos aditivos, sobre todo los reductores de agua, que nos van a permitir justamente hacer eso, reducir el agua. Hay reductores de agua actualmente de alto rango que aseguran que le pueden quitar hasta el 30% de agua. Pueden reducir hasta el 30% de agua, por si acaso. Está bien
pero reduciendo el 30% de agua, por ejemplo, en el ejercicio anterior, acá, imagínense, si viniera alguien y te dijera, oye, mira, en vez de que uses 200 litros de agua, ¿sí? Porque eso es lo que tú necesitas para tener la trabajabilidad. Yo te ofrezco un producto que te va a permitir reducir esta agua, ¿cuánto? 20%, ¿ya? Por supuesto harán ustedes también su análisis económico y todo, ¿no? Entonces supongamos que me ofrecen eso, ¿no? Supongamos que les ofrecen reducir el agua 20% con un reductor de agua. ¿Ustedes lo aceptarían? Creo que sí. A ver, veamos, pues. Cumple, profesor. Siempre van a tener que ver costos también, ¿no? Costos y el producto final. Entonces, supongamos que compro este producto. Entonces, mi nueva agua sería 0.8, ¿no es cierto? 0.8 por el agua que yo estaba usando, que era 200. Entonces, el agua se va a convertir en 160 litros. Pero si yo solo le quito agua, esa mezcla me va a salir seca. Entonces, yo le estoy quitando agua porque inmediatamente le voy a poner un aditivo, ¿no? Un aditivo, en este caso, reductor de agua. ¿Y cuánto? El fabricante nos tiene que decir. Supongamos que nos dijo que era el 2% del peso del cemento. ¿Ya? El fabricante nos dijo, oye, mi producto te permite reducir 20% del agua cuando tú utilices 2% del aditivo. ¿2% de qué? Del peso del cemento. Ok, entonces significaría que acá, con este nuevo contenido de agua, voy a jalar esto más arriba, me faltó espacio. ¿Ya? Entonces, con este 2% de agua, mi nuevo contenido de cemento sería, ¿cuál? 160 entre 444, perdón, mi nuevo contenido de cemento sería 160 entre 0.45, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale eso? Porque mi agua cemento no lo puedo cambiar. ¿Cuánto me sale 160 entre 0.45? 355.5 periódico puro. 355. Sí, .5. Gracias. Fíjense, bajó también mi cemento. ¿Y eso es bueno? Sí es bueno, ¿ya? Les voy a comentar algo que espero nunca jamás lo olviden. Es importantísimo diseñar con la cantidad adecuada de cemento. Eso es sumamente importante, pero no excedan tanto el uso del cemento. Cuanto más cemento le pongan ustedes a una mezcla, en el futuro les puede traer más problemas. ¿Por qué? Porque cada gramo de cemento aporta, por ejemplo, calor de hidratación. Aporta también problemas de retracción, de contracción. ¿Qué es eso? Cuando recién nosotros tenemos la mezcla, ya sea de una pasta de cemento, de un mortero de cemento o de un concreto, cuando recién tiene usted la mezcla en estado fresco, esta mezcla cuando se seque se va a retraer, se va a encoger. ¿Se encoge? Sí, se va a encoger. ¿Por qué? Porque acuérdese que por evaporación va a perder volumen, ¿no? El agua se va a evaporar, parte del agua se va a evaporar. Entonces, cuando el agua se evapore, toda la mezcla seque, se retrae, se contrae. Luego sale un hermoso sol, ¿no? Un poco cambia la temperatura, el concreto va a querer expandirse. El concreto no tiene esa capacidad de retraerse y expandirse. Cuando intenta expandirse, rompe y se me va a fisurar, ¿no? Y me van a venir una serie de problemas por los cuales no se recomienda exagerar en los contenidos de cemento. Es más, hay reglamentos que nos recomiendan no sobrepasar los 500 kilos de cemento. Más de 500 kilos de cemento ya te va a traer otro tipo de problemas en el futuro. No los de resistencia a la compresión, por supuesto, cuanto más cemento le ponga usted en su cilindrito de 15 por 30 va a alcanzar valores de resistencia muy altos, ¿no? Y va a decir, no, pero esta es una resistencia bien alta. Y está bien, nadie te discute eso, pero hay otras propiedades. Siempre yo trato de hacer el símil
con el cuerpo humano, que es lo que conocemos también, porque nos toca siempre estar chequeándonos, ¿no? Es que esto son cosas completamente diferentes. Es como que yo me hago mi análisis de hemoglobina y estoy perfecta. Tengo 14 de hemoglobina. Para ser mujer es bastante, ¿no? Estoy perfecta, pero oye, estoy volando en colesterol. ¿Pero por qué? Si tu hemoglobina está alta, ¿y qué tiene que ver la hemoglobina con el colesterol? Son cosas diferentes. Aquí podría suceder que la resistencia del concreto esté bien alta, ¿ya? Estoy feliz por eso. Oye, pero se te está fisurando, ¿no? Pero ¿cómo se va a fisurar si mi resistencia es alta? Es que el concreto no solo se fisura por resistencia. El concreto tiene muchos problemas, más de los que a veces quisiéramos realmente, ¿ah? Y uno de sus grandes problemas es las fisuraciones. Y las fisuraciones se pueden dar por muchos motivos. Uno de ellos es el exceso de cemento. Mucho cemento te va a traer ese problema de fisuración. Pero mi resistencia está alta, nuevamente te digo. Tu resistencia es como la hemoglobina y las fisuras es como el colesterol. No tiene nada que ver uno con otro. Este colesterol te ha dado por comer mucha grasa y allá te ha dado las fisuras te está dando por exceso de cemento. Podría ser. No, las fisuras se presentan por muchos motivos. Podría ser uno de ellos el exceso de cemento, podría ser también quizás un asentamiento del terreno, podría ser una corrosión del acero, podría ser un mal curado del concreto. Hay muchas patologías que ya en su momento lo vamos a ver, ¿ya? Listo, entonces fíjense, me permitió disminuir el cemento. Entonces ahora sí calculo, rapidito calculo mi aditivo, porque sin aditivo eso no va a funcionar, ¿ah? No es solo quitarle el agua y ya. Y el aditivo es 2% del peso del cemento. ¿Cuánto es el peso del cemento? 355, ¿no? Entre 100. Eso me va a salir en kilogramos. ¿Cuánto me da eso? 7.1, ¿no? 7.1 kilogramos, pero el aditivo viene en litros. Entonces pídele a tu proveedor, ¿dónde está? Reductor de agua. Pídele a tu proveedor el dato de la densidad. ¿Ya? Y acá está. El proveedor les da este dato. La densidad del aditivo, por ejemplo, les dices 1100 kilogramos por metro cúbico. Ya, entonces con el dato de la densidad, este kilogramo lo puedes convertir a litros, ¿no? Sería 7.1 entre 1.1. ¿Cuánto es, chicos? Para tenerlo en metro cúbico. Ayúdenme, 7.1 entre 1.1. 6.45. ¿Cuánto? 6.45. Gracias, 6.45 litros, ¿ya? Entonces, ahí está. Si tiene usted balanza en obra, bueno, entonces pese, pues 7.1 kilogramos del aditivo para un metro cúbico de concreto, ¿no? Y si no tienes balanza, pero debes tener probetas graduadas, entonces mide 6.45 litros del aditivo. Entonces, cuando usted le coloque 6.45 litros de aditivo con, ¿cuánto era cemento? Con 355 kilos de cemento, con 160 litros de agua, va a cumplir esos requisitos de resistencia porque su agua-cemento se mantiene. Si usted mantiene agua-cemento, con eso de alguna manera está asegurando resistencia. Va a seguir usando el cemento tipo 5 y su relación agua-cemento no ha cambiado. ¿Dónde estaba el agua-cemento? Acá está 0.45. ¿Bien? Entonces, también podemos cumplir de las dos formas. Las dos formas estarían bien. En el primero no has usado aditivo. Entonces, si no usas aditivo, te toca utilizar 200 litros de agua y 444 kilogramos de cemento. Y la segunda opción es con un aditivo reductor de agua. Con un aditivo reductor de agua ya usas menos agua, 160 litros, ¿está? Mantienes tu relación agua-cemento y también bajas tu contenido de cemento. Profesora, ¿cuál de las dos es mejor? Las dos son una solución. Particularmente yo me iría por esta. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les acabo de contar. A mí no me gusta usar mucho cemento. ¿Ya? Yo sé los problemas que trae el cemento en exceso, aunque acá con 400 todavía no estoy en exceso, pero si yo comparo 444 kilos de cemento contra 355 kilos,
el 444 me va a generar más calor de hidratación. Dice, no, pero estoy usando cemento 5, profesora, se supone que no genera tanto calor. Está bien. Cuando te hablan a ti del calor de hidratación, es por gramo de cemento. Cuanto más cantidad de cemento tengas, es más calor. Entonces, es muy probable que 444 kilogramos de cemento por metro cúbico generen una buena cantidad de calor de hidratación, ¿no? ¿Y para qué lo usarás? Entonces, ahí también ya viene otra variable, ¿no? Va a depender también qué uso le piensas dar a este concreto. Si es para una viga, una columna, está bien, no hay problema. ¿Ya? Pero si es para un elemento robusto, grande, que podría ser, por ejemplo, una platea de cimentación, no, ya las plateas de cimentación son elementos muy grandes, ya son elementos de grandes dimensiones, entonces un bloque muy, muy grande, donde se puede generar mucho calor de hidratación. Y el problema con el calor de hidratación es las fisuras, ¿no? Y si a ese bloque, que ya de por sí sabes que es masivo, es grande la cantidad de concreto que va a entrar ahí, no le cuidas el contenido de cemento, le estás dando más calor, ¿no? Y encima lo pones a la intemperie, no lo has protegido la superficie y estamos en verano. Uy, Dios mío, eso vas a tener problemas sí o sí. ¿Ya? Entonces luego cuando ya tienes el problema vas a estar pidiendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Tengo este problema. La mayoría de veces ese problema ya no tiene solución, ¿ya? O si es que tiene una solución, resulta ser haciendo uso de algunos materiales que son bastante caros, seguramente algún tipo de resina epóxica, pero es carísimo. Y eso va a tener que salir de sus costos, porque eso no se lo va a reconocer. Si fuera el caso que están trabajando para el Estado no les va a reconocer ni un céntimo, y para la empresa privada menos todavía, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Entonces acá el comentario era que la tendencia es usar cada vez menor cantidad de cemento, ya menor cantidad de agua, y todo esto a veces se logra con los aditivos reductores de agua, ¿no? Ok. Acá es importante para determinar estos volúmenes, ¿sí? Una vez que uno conoce la dosificación, necesito conocer los pesos específicos de cada uno de los materiales. Aquí les puse un ejemplo. A ver, les piden determinar los porcentajes en volumen que ocupan los siguientes materiales, ¿no? Tengo acá una mezcla de concreto, donde estoy usando 350 kilos de cemento, 850 de arena, 950 de piedra, y este es el agua. Me dan como datos sus pesos específicos, ¿no? Entonces, pásenlo a volumen, por favor, ayúdenme con eso. Acá, ¿ya? Y me dictan cuánto sale los volúmenes de... Acá. Díctame, por favor. ¿Cuánto sale el volumen de cemento? Que sería 350 entre 3150, ¿no? Lo mismo hacen con el volumen de arena. Sería volumen de arena 850 entre... ¿Dónde es arena? 2700. Y el volumen de piedra sería 950 entre 2800. 2800. Y el agua, volumen de agua, sería 200 entre 1000, ¿no? Me pongo a pensar. Ya. Profesora, ¿Cuánto es? Dime. profesora, disculpe, ¿hasta qué porcentaje decimal trabajamos? ¿Hasta en tercero? Con 3, por favor. Sí. Ya, es 0.111. Ya. El siguiente. El siguiente es 0.3148. 0.3105 será. O sea, 0.315. 105. Ya. El siguiente. Ya. El siguiente viene a ser 0.339.
Ya, Ya, y de ahí es segundo 2. 0.2, ¿no es cierto? ¿Cuánto suma todo? ¿Cuánto suma todo esto? 0.965. Por lo tanto, ¿por qué no sumo 1? Debería de sumar 1, ¿no? Entonces acá, porque acá te dicen que componen 1 metro cúbico. Entonces, ¿quién falta? ¿El aditivo? Ah, el aire, ¿verdad? El aire. ¿No? Ah, es pequeño. Entonces el aire es la diferencia de 1 menos la suma. ¿Cuánto es? 0.035. 0.35, ¿no? Ok. Metros cúbicos. Todos están en metros cúbicos, son volúmenes. Listo. ¿Ya? Entonces, de acá yo puedo concluir que el porcentaje en volumen del que está ocupando el cemento es igual a 11,1%. 11,1%. ¿Qué volumen ocupa la arena más la piedra? 0.35 más 0.39. ¿Qué volumen es ese? 0.65, ¿no? 65 punto, ¿cuánto es? 4, ¿no? Ayúdenme, ¿ah? ¿Está bien? Arena más piedra es 65%. Sí, correcto. Sí, ingeniera. Ya. El agua es 20% y el aire acá es 3.5%, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que me dijeron anteriormente, a ver, voy a chequear. Cemento está de 7 a 15, a mí me ha salido 11. El aire me ha salido 3.5, un poquito más. Agua me ha salido 20% y los agregados me salieron 65, ¿no? Ahí está. Estamos en el rango que me advertía la teoría, ¿no? Que más o menos esos son los rangos. Ok. Listo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna duda? A ver, se abrió el momento de las consultas. Empiecen a participar, chicos. A ver, Fabricio, Lee, Profesora, Fabricio, hola. sí, disculpe, ¿cuáles son las desventajas de usar el aditivo? Por ejemplo, en el caso anterior, se ahorró más o menos más de 100 kilos de cemento. O supongo que los aditivos serían muy caros para compensar. Sí, muy bien. Efectivamente, ¿por qué no siempre utilizamos aditivos, no es cierto? Bueno, yo les voy a ser bien sincera, la mayoría de veces es porque no se sabe usar aditivos. Ya no tenemos todavía el hábito de utilizar estos productos, le tenemos un poquito de miedo, ¿ya? Pero obras grandes sí o sí usan estos aditivos, ¿ah? Pero también siempre hay que hacer el análisis de costos, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Siempre nuestras soluciones tienen que ir de la mano la técnica con el costo y el tiempo, ¿ya? Siempre, a nosotros no nos dan mucha formación de administradores, pero al final, cuando uno está ya dirigiendo una obra, también tienes que tener estos criterios un poco de administración, de gerenciamiento, de gestión, y uno de los aspectos que siempre tienen que ustedes buscar es dar soluciones económicas, pero que técnicamente cumplan los requisitos, ¿no? Entonces eso hay que hacer nuestro análisis de costo. De hecho, me estoy ahorrando 100 kilos de cemento, pero ¿cuánto me cuesta el aditivo, no? En reemplazo, claro, ahorro en cemento, pero ¿cuánto cuesta el aditivo? Entonces digamos, es una solución económicamente también factible, ¿sí? Entonces vamos para adelante, ¿no? Si no, hay que buscar otra solución. Bien, hay que hacer un análisis de costo definitivamente. ¿Ya? Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más participa? Profesora, Dime. estaba viendo los tipos de cemento y, por ejemplo, en caso de buscar una resistencia temprana, Ujú. pero, por ejemplo, en un ambiente cálido,
ahí perjudicaría el calor de hidratación. ¿O qué se podría hacer? Excelente. Muy bien, ¿no? Cuando yo busco resistencias tempranas, claro, rápidamente yo diría tipo 3, ¿no? Tipo 3, pero si el clima, por ejemplo, ya, si el clima es caluroso, la respuesta es no, no puedo utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo adquiere este cemento resistencias rápidas? ¿Por qué se acelera y logra mejores resultados que los demás? Porque tiene un compuesto químico que es el aluminato tricálcico, ¿ya? Que tiene aluminato tricálcico en mayor cantidad que los otros cementos. Y es ese aluminato quien acelera la resistencia. Pero ese aluminato también es muy susceptible con el calor. Entonces, si yo le pongo con el fin de obtener resistencias tempranas cemento 3, y esto hago, por ejemplo, en Piura, corro el riesgo de que lo acelere tanto que también me va a dar fisuras. Tampoco no lo quiero. Entonces si hay clima cálido, mejor es buscar otra solución. ¿Ya? Otra solución, no el cemento tipo 3. ¿Cuál podría ser la solución? Podría ser un aditivo. Entonces yo quiero buscar un aditivo que me permita tener resistencias rápidas, ¿sí? Mucho más rápidas que con los cementos tradicionales, pero no puedo usar cemento tipo 3. Entonces búscate un aditivo, ¿no? ¿Qué aditivo puede ser? Puede ser un aditivo acelerante, ¿ya? Un acelerante de fragua, ¿sí? O también analiza cómo se va a comportar tu concreto en esa condición. Capaz ya no necesitas ponerle nada, ¿ya? Entonces, todo eso siempre va a partir, o la solución siempre va a salir de un análisis, ¿ya? De un análisis. Entonces, ¿qué cosa analizaría yo? Analizaría la posibilidad de ponerle un acelerante de fragua. Esa es una posibilidad, ¿ya? Y dos, también tendría que ver en esas condiciones cómo se está comportando mi concreto, ¿ya? El comportamiento del concreto. Capaz para lo que yo estoy buscando, el mismo medio ambiente, la temperatura medioambiental ya hizo que se acelere y estoy logrando lo que requería. Entonces ya no necesitas ni siquiera aditivo, ¿sí? O si es que necesitas aditivo, necesitas una pequeña cantidad de aditivo, tal vez ya no el 3% o el 2% que manda el fabricante, tal vez ya, de hecho el clima, al tener clima caluroso, acelera todos los procesos de endurecimiento, ¿ya? Pero yo quisiera que me lo acelere un poquito más, entonces ponle aditivo, pero ya no en una cantidad muy grande, ¿no? Sino tal vez solo un 1%. Para eso ya hay que hacer pruebas in situ. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora sí nos vamos al siguiente tema. Agregados para el concreto. ¿Ya? Y ya sabemos que cuando nos hablan de agregados nos están hablando de la arena y de la piedra. También acabamos de ver que ocupan un gran volumen, del 60 al 70%, que tienen mucha influencia sobre las propiedades del concreto, sobre todo cuando están en el estado fresco. Estos son los que van a influir mucho en la trabajabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, si es una mezcla que tiene una buena cantidad de arena, es casi seguro que te va a salir trabajable. Pero entonces, ¿por qué no hacemos así? Porque cuando le pongas más arena que piedra, baja la resistencia. Entonces tenemos que buscar un equilibrio donde el contenido de arena versus piedra sea suficiente para tener resistencia y trabajabilidad. Y consistencia, que es lo primero que vamos a medir como un parámetro de control de calidad, ¿no? Y cuando está endurecido, también tiene que ver mucho con la resistencia. Imagínense ustedes si utilizan piedras débiles, ¿no? En el extremo de los casos, usamos piedra pómez. ¿Ese concreto adquirirá buenas resistencias? Difícil, ¿no? Entonces, la resistencia final del concreto tiene que ver con la resistencia del agregado. Imagínense que
Le han puesto 500 kilos de cemento a la mezcla, le han puesto un aditivo de última generación, le han puesto la nanosílice porque me dijeron que le mejora mucho la resistencia, pero sus agregados son débiles. Cuando se le comprima la muestra, tu nanosílice va a funcionar ahí perfecto, tu cemento también, pero el primero en romper va a ser el agregado. Entonces necesitamos seleccionar un agregado resistente, ¿ya? ¿Qué más? Bien, la arena ya sabemos, es nosotros en el Perú tenemos la facilidad de contar con arenas naturales. Que hay países que no tienen, sí, hay países que no tienen. Yo uno de mis primeros trabajos que estuve a cargo de una planta chancadora, se llamaba chancadora Limatam. Y esta chancadora, te dirán que profesora trabaja una chancadora, una inmensa chancadora, era una cantera que teníamos 4 plantas en diferentes puntos y fabricábamos piedra y arena para todo Lima. Esas épocas todas las concreteras nos compraban y lo que más me llamó la atención, teníamos una línea de producción que era solo para abastecer a todo lo que es el Concrelisto. Concrelisto era un cliente muy especial. Para ellos les fabricábamos una arena y una piedra con unas características que ellos nos daban, ¿no? Teníamos otra línea de producción que era solo para la exportación de agregados. Exportábamos agregados, ¿no? Entonces ahí fue yo también, por primera vez me enteré que algunos países no tienen agregados naturales. Y me acuerdo mucho, uno de nuestros principales clientes era Nueva Zelanda. Y llevaban, ¿no? O sea, en barco se llevaba estos agregados a Nueva Zelanda. Por si acaso, ¿no? Bueno, felizmente nosotros en el país tenemos agregados naturales, pero eventualmente, tal vez algunos sitios así muy particulares, por ejemplo en la selva, no sé si alguno de ustedes es de Iquitos. ¿Alguna de ustedes es de Iquitos? Angélica, ¿de dónde eres? Angélica Mendoza. ¿Me escuchan? Disculpe. Sí, te escuchamos. Yo soy de Lima. Ah, ya. ¿Quién es de Iquitos? ¿O conoce Iquitos? ¿Ha viajado a Iquitos? ¿Ha estado ahí de paseo? ¿Qué sé yo? ¿Quién conoce Iquitos? ¿Nadie? Podemos hacer un viaje de supervisión a una obra Iquitos, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, en Iquitos no hay arena. Perdón, no hay piedra. No hay piedra, lo que hay es una muy buena arena, por ejemplo. Entonces ahí, cuando se requiere un poco más de resistencia, hay que usar algún agregado artificial, ¿no? Normalmente, lo más comúnmente usado son trozos de ladrillos, ¿ya? Pero el ladrillo no es que tenga también muy buena resistencia, así que no se puede pensar en hacer concretos de alta resistencia, por ejemplo, ¿no? También es necesario verificar, hacer pruebas de que la arena no tenga exceso de polvo adherido a su superficie. Si tuviera exceso de polvo adherido a su superficie, es imposible que así le pongan ustedes el aditivo que quieran y la cantidad de cemento que quieran, no van a poder hacer un concreto bueno, porque las superficies de los agregados tienen polvo, entonces no van a pegar, pues, ¿no? Es cuando uno quiere pegar 2 elementos, se limpia primero la superficie, ¿no? Y recién sobre esa superficie limpia se echa el aglomerante y se pega. Entonces, si estos agregados, ya sea la arena o la piedra, tienen polvo adherido a su superficie, no me va a dar buenos resultados, ¿no? Hay máximos permisibles. Si mal no recuerdo, el máximo permisible para la arena es del 5%. Máximo debes tener 5% de estas partículas finas que son tipo arcillas, ¿ya? Sus partículas deben ser duras, resistentes, no deben contener materia orgánica, esto de acá a veces no es notorio, no es visible, pero si es que hay presencia de materia orgánica, la materia orgánica, saben ustedes, se descompone. Cuando se descomponga, va a generar pérdida de durabilidad, pérdida de resistencia en el concreto.
Entonces hay que verificar que los agregados no contengan materia orgánica, por supuesto que no tengan sales, ¿sí? Sobre todo las sales solubles, que hay sales que no son solubles, hay algunas sales que no son solubles, que no se disuelven en el medio alcalino que es el agua con cemento, ¿no? Nosotros, las sales que nos interesan son las que son solubles. Esas sales solubles nos pueden dar un dolor de cabeza toda nuestra vida. A más de uno seguro le ha pasado, hasta a mí me ha pasado en la casa de mis padres, que en alguna zona todos los años vivimos haciendo reparación. Bueno, vivimos, ahora mis padres ya no están, pero ahí tenemos unos tíos que viven, y siempre, todos los años hay que estar mandándole a reparar, porque al parecer, ¿no? En esa estructura, también les estoy hablando de una casa de más de 50 años, se ha utilizado algún tipo de material con sales y siempre aflora todos los años. Por más que le eches el aditivo que le eches, ya eso es como un cáncer. Solución así para siempre no tiene. Lo único que se puede hacer es irla atenuando. Bien. La piedra. Si ustedes ven una piedra angular y una piedra redondeada, ¿cuál selecciona? Angular. Angular, perfecto, ¿no? Limpia, ¿no es cierto? De superficie limpia. Entonces, hay dos tipos de piedra que usamos mucho en el Perú. Hay una que se saca directamente de las canteras y se zarandea y se lleva a obra. Esa es piedra zarandeada. Y la otra es la piedra chancada, ¿no? La piedra chancada pasa por un proceso de chancado y tamizado, y recién de ahí sale con los tamaños que se quiera. Entre los dos, mejor es la chancada, es más angular todavía. Pero además tengo que verle la superficie. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Una superficie lisa o una superficie rugosa? ¿Con cuál creen que pegará mejor? Con la superficie rugosa, ¿cierto? Rugosa. Entonces, los cantos rodados no son recomendables, ¿ya? No son recomendables, pero a veces vas a tener que usarlo porque tal vez llegas a una zona donde el único material que tienes es el canto rodado. Entonces el canto rodado, su problema es que tiene superficies bien lisas. Entonces cuando este concreto requiera trabajar a flexión, por adherencia va a fallar, ¿no? Entonces hay que analizar qué resistencia a la flexión necesito para esta estructura y ver si este canto rodado me puede dar con suficiencia ese valor esperado, ¿no? Si no, lamentablemente van a tener que traer agregados de la zona más cercana, pues, ¿no? Ya acá está, con superficie rugosa, que no tenga polvo, que su superficie esté limpia, que no tenga materia orgánica y que no tenga sales solubles. Algunas cosas pueden ustedes rápidamente verla en obra, por ejemplo, esto de que esté libre de polvo. Es una práctica común, coger un puñado de arena y lo cogen fuerte y lo sueltan. Luego se miran a la palma de la mano y si ven que su palma de la mano queda sucia, adherida de polvo, ese agregado, casi seguro que no va a pasar ese requisito máximo permisible en arena de 5 y en piedra es máximo 1%. ¿Ya? La superficie rugosa es observable, ustedes lo pueden observar. La materia orgánica es con una solución, con un reactivo, que se llama hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Es un reactivo, incluso es al 3%. ¿Ya? Este hidróxido de sodio en contacto con la materia orgánica reacciona. Reacciona y al principio lo que hacen ustedes es colocar la arena o la piedra dentro del agua. ¿Ya? Esa agua ya tiene que estar con hidróxido de sodio al 3%. O sea, primero han preparado la solución de hidróxido de sodio con agua en un recipiente. Sobre ese recipiente echan la arena o la piedra que quieran evaluar y la tapan. La dejan ahí 24 horas. A las 24 horas ustedes regresan y en alguna ocasión yo he visto cómo esa agua la vi al día siguiente de color negro. Color negro.
En otras he visto color marrón, a veces color naranja, color rojo, y otras veces simplemente no ha cambiado de color. Entonces, si cambia de color, hay materia orgánica. Claro, si llega a un color negro, ya pues hay una excesiva cantidad de materia orgánica, ¿no? La idea es que el agua mantenga su color, ¿bien? La sal también es más o menos en campo, ustedes pueden hacer alguna prueba previa, ¿no? Las sales rápidamente lo sienten, pues, ¿no? O sea, a ver, se toman un vaso con agua del agua que han puesto en contacto con la arena o con la piedra, ¿no? No se van a tomar un vaso, a prueba. Y si es un sabor salado, pues tiene sales, no hay más que hacer. Ya si ustedes quieren saber la cantidad exacta de sales, ya la mandan a un laboratorio a medir el contenido total de sales, ¿no? ¿Y qué dice nuestro reglamento? En este curso vamos a revisar mucho el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente. El reglamento es muy amplio, ¿no? El reglamento tiene muchísimas páginas, muchos capítulos. El capítulo que a nosotros nos interesa en este curso es el E060. Pues, ¿qué dice el E060? El E060 dice, bueno, nos da los requisitos que deben cumplir los agregados. En general nos dice todos los agregados que usted vaya a utilizar en obra tienen que cumplir con las normas técnicas peruanas correspondientes. ¿Ya? ¿Qué más? Si es que fuera el caso, o sea, este enunciado de acá es el que siempre es cuestionado y trae controversias a veces entre la supervisión y la residencia. ¿Qué pasa? ¿Podría yo mandarle a hacer una prueba en un laboratorio para que me determine, por ejemplo, la materia orgánica? O que me determine ese polvo adherido a la superficie, la granulometría, etc. Y resulta que no cumple, está fuera de rango, ¿ya? Entonces, lo lógico es decir, no sirve este agregado, cámbienme de agregado. Pero se agarran de esto, pues. El reglamento dice que eventualmente podríamos aceptarle cuando el constructor demuestre, ¿sí?, que es factible producir concretos con la resistencia y durabilidad requerida. Con esto siempre es el problema, ¿no? Pero esto de acá es decisión, pues esto es decisión de la supervisión, ¿no? Siempre en una obra hay un supervisor, por más que el contratista diga sí, pero yo he hecho, la supervisión es quien tiene ahí la última palabra. No, yo no te acepto, ¿no? O sea, yo quiero que cumplan los agregados con todas las NTPs. Es que el reglamento empieza diciendo que cumpla con las NTPs correspondientes. Por ejemplo, si yo quiero evaluar materia orgánica, usaré la NTP que me dice cómo se evalúa la materia orgánica. Si quiero evaluar malla 200, usaré la NTP para evaluar malla 200, ¿no? Y esos resultados deben de estar dentro de los rangos que manda también una NTP, norma técnica peruana. Pero ¿qué dice acá? O sea, ¿cómo se entiende esta última parte? Dice, si eventualmente los agregados no cumplen con alguno de estos valores que indica la NTP, se puede demostrar por experiencia de obra que es factible producir la resistencia y la durabilidad requerida. Entonces, con eso nos ponen a veces entre la espada y la pared a la supervisión. Entonces, la supervisión ahí tiene que ponerse fuerte, salvo que quiera correr pues ese riesgo, ¿no? Pero yo honestamente es difícil asumir semejante riesgo, ¿no? Porque la durabilidad solo es factible medirse en el tiempo, ¿no? En los años, así que es muy... Este párrafo de acá yo creo que los debemos de quitar del reglamento. Bien, y también nos da otras recomendaciones. Dice que la arena y la piedra deben ser manejados como materiales independientes. Esto sí, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Ya? Muchas veces se pretende utilizar en campo los hormigones, ¿no? O sea, la mezcla de arena y piedra, porque por muchos motivos, ya se justifican de que sí, este hormigón da buenos resultados, no es necesario separarlos, es necesario, pues no, pero ahí hay una tesis que dice que con hormigón ha llegado a 500, no me importa, ¿ya? No me importa porque yo me ciño a lo que dice mi reglamento.
En todo caso, que esas tesis, esas investigaciones la presenten al comité del reglamento y el comité lo evalúe y que el comité te lo ponga en reglamento. Si el comité logra eso y el reglamento cambia, bueno, usaré. Pero, mientras tanto, la recomendación es que ustedes ciñanse a lo que dice el reglamento. No se hagan de mayores problemas, ¿ya? Porque si no, en el futuro van a estar muy comprometidos, ya van a estar, pueden ser hasta cuestionados cuando hay algún problema de durabilidad, de resistencia, de calidad de la obra, ¿no? Entonces, hay que separar. Por ningún motivo permitan ustedes que, salvo que también el reglamento dice, ¿no? Para concretos menores a 100 kilogramos por centímetros cuadrados, ahí sí. Ahí pueden usar hormigón si quieren, mortero con agregados grandes, ciclopios, etcétera. Esa es otra cosa. Pero yo les estoy hablando, la E060 es para concreto estructural. Para concreto estructural hay que separar la arena de la piedra, ¿ya? ¿Qué más? Hay que tener mucho cuidado durante su transporte, su almacenamiento, etcétera, que no se vayan a perder finos, ¿ya? Que mantengan su uniformidad, que no estén contaminándose con sustancias extrañas, y que no haya una segregación importante. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es segregación? La segregación es la separación, ¿no? Es la separación. Cuando ustedes almacenan los agregados en obra, uno lo almacena en pilas, ¿no? Pilas, en rumas así grandes. Ya, a eso se refiere. Estas rumas no deben de ser tan grandes, porque cuanto más grande es, el grueso se va a las faldas de la ruma y arriba te queda puro fino. Ahí se ha segregado, se ha separado el grueso del fino, ¿no? Pero ¿de qué fino, profesora? Si una piedra no tiene fino, ya está bien. Una piedra tiene tal vez desde tamaño 1/4 hacia arriba. Ya, el de 1/4 se queda arriba. Y el de 1 pulgada se fue abajo. Eso se segregó, se separó. Y usted no va a usar la piedra así, sino usted cuando dice esta es una piedra de 3/4, significa que tiene el tamaño nominal es 3/4, pero tiene media, tiene 3/8, tiene 1/4, ¿no? Tiene de todo un poco. No debe estar segregado. ¿Ok? ¿Listos? Voy a aprovechar en tomarles un ratito la asistencia, ¿ya? Armil. ¿Lista? Acá está. ¿Ya se cansaron? Está muy interesante la información. Sí, qué bueno, qué bueno. Están despiertos, ¿no? Ahorita les voy a hacer prender sus cámaras, ¿ah? Sí, ingeniera. En esta virtualidad no se sabe, pues, cómo estarán. Les voy a poner un software. Hay un software, ¿no? Que detecta ya, a ver. Abregu. Presente, profesora, buenos días. A todos, y más bien cuando no me conteste alguien lo voy a desmarcar. Balabarca. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Yandy. Becerra. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Carbonel. Presente, ingeniera, buenos días. Marina. Casas. Presente, buenos días. Buenos días. Centeno. Presente, buenos días, profesora. Buenos días. Córdoba. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Díaz Gómez. Josué. Espinosa Guaira. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Junior. García Puglia. Presente, ingeniera, buenos días. González Tafur. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Carlos Daniel. Hilario. Hilario no está. Huarcaya. Presente, ingeniera, buenos días. Ya te iba a poner falta, Andrés. Lee. Presente, profesora. Lee. Hola, Lee. Melgar. Presente, profesora. Buenos días. Díaz. Méndez. Presente, profesora, buenos días. Buenos días.
Mendoza, Angélica. Presente, ingeniero, buenos días. Angélica, Presente, ingeniero, buenos días. ¿cómo estás, Angélica? Moreno, Presente, profesora, buenos días. Núñez, Presente, ingeniero, buenos días. Díaz, Ordinola, Presente, ingeniero, buenos días. Díaz, Oropesa, Álvaro, Presente, profesora, buenos días. Ortiz, Presente, profesora, buenos días. Ortiz, Presente, profesora, buenos días. ¿estás? Aló. Pacheco, Presente, ingeniera, buenos días. Aspariona, Presente, profesora, buenos días. ya, Ponce, Presente, ingeniera, buenos días. ya, Quijaite, Presente, ingeniero, buen día. buenos días, Ramírez Curí, Presente, ingeniero. Buenos hola, días. hola Ramírez, Roca, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, Sánchez, Buenos días, ingeniera, presente. hola Sharon, Silva Miranda, Alex, profesora, presente. buenos días, Solier, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, Solís Oscar, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días, Suyuchuco Peña, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días, Tafur, Buen día, ingeniero, presente. días Marlon, Uceda Chan, Buenos días, ingeniera, presente. Valentín Ponce, Buenos días, ingeniera, presente. Luis Vallejos Rojas, Darling, Presente, profesora. casi te pongo falta, Darling, Vega Mesa, Buenos días, ingeniera, presente. buenos días, Luis Daniel, Villacorta, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días, y Zapata, Buenos días, ingeniera, presente. Noelia, listo. Están registrados. ¿Ok? Bien. Ahora, 9:34, todavía podemos avanzar un poquito más, ¿ya? En 10 minutos ya les doy break. Estamos acá. Ok, ahora nos toca hablar del agua, ¿no? El agua, hemos visto, está en el rango de 15 a 20%, pero que haciendo uso de algún tipo de aditivo es factible reducirlo, ¿no? También ya hemos comentado que su función dentro de la mezcla de concreto es dos, ¿no? Una de ellas es la hidratación del cemento y la otra es darle trabajabilidad, consistencia cuando está en el estado fresco. Hay que tener mucho cuidado porque altos contenidos de agua, a ver, teóricamente del agua que nosotros vamos a sacar de tablas, vamos a usar unas tablitas y de ahí va a salir el agua de diseño. De esa agua de diseño, supongamos que me dicen 200 litros de agua para 1 metro cúbico. De esas 200 litros de agua, solamente el 70%, o sea, 140 litros, son necesarios para la hidratación del cemento. Y los 60 litros adicionales, esos 60 litros lo ponemos por trabajabilidad, por consistencia, para alcanzar buena trabajabilidad, buena consistencia. ¿Ya? Entonces, pero no hay que excedernos mucho en el agua, porque esa agua que no reacciona con los silicatos, con los aluminatos, con los ferroaluminatos del cemento, esa agua se va a terminar evaporando. Al principio, dentro de nuestra estructura, va a ocupar un volumen. Del total del volumen de agua dentro del concreto, una parte va a reaccionar con todos estos compuestos químicos y van a haber algunas que no reaccionan. Y al final ya del endurecimiento, de todo el proceso de resistencia, van a quedar moléculas de agua dentro del concreto. Primero van a ocupar un volumen y luego se van a terminar evaporando. Cuando se evaporen y nosotros veamos al concreto, le vamos a ver con un montón de huequitos, así como si fueran unos ojitos de pollo, ¿no? Un montón de huequitos en el concreto. O sea, le has puesto aire, no le he puesto aire. O sea, esos huecos que son más o menos de menos de 1 centímetro, pero serán pues de 0,3, 0,4 milímetros, de 4, 3 milímetros, que aparecen en toda la estructura. Eso es típico de agua. Ahí más bien, si yo veo exceso de eso, ahí
Les digo, oye, has usado mucha agua, demasiada agua. No, pero mi resistencia, no, es que no me estás entendiendo. Una cosa es, puede hacer que tú alcances la resistencia porque le has puesto un montón de cemento, le has puesto ahí algún aditivo, pero te has excedido de agua, ¿no? Te has excedido de agua y a pesar que estás llegando a la resistencia, pero mira tu estructura. Mira tu estructura, ¿cómo está? Con un montón de ojitos de pollo, ¿no? Es como cuando uno compra un queso y el queso tiene ahí unos huequitos, algo parecido observa en el concreto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que te excediste, has usado demasiada agua, buscando la trabajabilidad le has puesto demasiada agua a la mezcla. Entonces esos poros, esos huequitos que has dejado por ahí, en el futuro te van a jugar en contra, porque por ahí se van a meter esos agentes dañinos de los que siempre tratamos de cuidar al concreto. Las sales, los sulfatos, los carbonatos, etcétera. Por ahí van a meterse a la microestructura y van a empezar a dañar internamente al concreto. A eso me refiero, que no exageres, ¿ya? Y el exceso de agua sí o sí te va a generar más porosidad, más contenido de vacíos, y el contenido de vacíos es directamente proporcional a la durabilidad, ¿ya? También te puede afectar a la resistencia, por supuesto, porque ya hemos visto nosotros ahorita que la resistencia tiene que ver mucho con la relación agua-cemento. Cuanto menor sea la relación agua-cemento, mayor será el F', ¿no? Ya son inversamente proporcionales. Cuando el AC es lo más bajo posible, el F' se dispara. Y viceversa, ¿no? Si el AC es mayor, el F' baja. Entonces, si yo pongo mucha agua y poco cemento, mi AC se va a disparar, ¿no? Hacia arriba. Entonces, mi F' va a bajar hacia abajo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? No hay que excedernos en el agua porque te va a traer problemas de resistencia, te puede traer problemas de porosidad, y como regla práctica también, no se preocupen mucho si van a usar agua potable. Si es apta para el consumo humano, de hecho lo va a ser para el concreto. El tema viene cuando usas aguas no potables. Entonces ustedes dirán, entonces mejor nunca, jamás voy a usar agua no potable. Pero probablemente muchísimos de ustedes salgan a trabajar en las afueras de Lima, en las afueras de las ciudades, incluso de los departamentos, ¿ya? Y es ahí cuando nosotros tenemos que ver el agua de dónde se utiliza, ¿no? A veces no hay agua ni para los pobladores, menos va a haber para su concreto. Entonces vamos a tener que ver de qué fuente nos vamos a abastecer de agua. Igual hice una revisión del reglamento para ver qué cosas dice el reglamento sobre el agua, ¿no? Entonces, el agua, sobre todo cuando es no potable, chequeen ustedes que esté limpia, que esté libre de aceites, de ácidos, de álcalis, de sales, de materia orgánica y cualquier otra sustancia que pueda ser dañina para el concreto, ¿no? O para el acero del elemento que está embebido, que está dentro del concreto. Durante el diseño hay que utilizar el agua de la fuente elegida. ¿Qué cosa quiere decir esto? Muchísimas veces ustedes van a mandar a hacer el diseño de mezclas. El que está en obra, si no tiene las facilidades de tener un laboratorio dentro de obras, es una obra mediana o pequeña, no tienes un laboratorio. Obras grandes obligatorio tienen su laboratorio interno, ¿ya? Entonces, si no tiene usted un laboratorio en obra, tiene que mandar a hacer el diseño a algún otro laboratorio. Pero si va a usar agua no potable, tiene que proporcionarle a ese laboratorio el agua que va a usar usted en obra, porque si no, no va a obtener los mismos resultados. Entonces, esto quiere decir eso. Durante el diseño hay que utilizar el agua tal cual va a ser usada en la obra. Si es un agua de pozo, para el diseño de mezcla tiene que hacerse con agua de pozo. Si va a usar un agua de la cisterna, bueno, mande el agua de cisterna, el agua de río, de donde va a utilizar usted el agua, ¿ya? Si fuera el caso de que hay duda de la calidad del agua, ¿sí? Cuando ustedes mandaron a hacer algunas de estas pruebas de aceites, ácidos, etcétera, alguna salió presente, entonces la norma te dice prepare cubos. Cubos, sí, y va a usar solo mortero.
porque el fin es evaluar el agua, ¿ya? Entonces voy a preparar morteros, voy a mezclar cemento, arena y agua. ¿Cuál agua? El agua que que estoy tratando de demostrar que va a ser apta o no apta. Y voy a preparar morteros con esta agua y también voy a preparar morteros con el agua potable, ¿ya? Y los voy a ensayar, estos morteros los voy a ensayar a 7 y a 28 días. Y yo esperaría, porque estoy usando la misma mezcla, esperaría que me den igual, pero probablemente no me va a dar igual porque el agua no potable es posible que le afecte a la resistencia. Bueno, si es que le afecta, que no le afecte en más del 10%, ¿ya? O sea, yo espero como máximo, perdón, como mínimo, ¿no? Como mínimo encontrar diferencias de los morteros con agua potable versus los morteros con agua no potable de un 10%. O sea, si esta me da 100, con agua no potable me puede dar hasta 90. Pero si me da 85 ya no me sirve, no la puedo aceptar, ¿ya? A eso se refiere esta parte de la norma. Si hubiera duda en la calidad del agua, mande a hacer usted morteritos de 5 por 5 por 5, algunos con el agua potable y otros con el agua no potable que le ha salido fuera de rango. Ok, cúrelos y ensállelos a 7 y a 28 días. Comparativamente, ambas muestras no se deben de diferenciar en más del 10% de la resistencia, ¿ya? Luego, si es que fuera el caso que estas aguas no son aptas, no cumplen con los requisitos, tampoco puede utilizarlas ustedes para el curado. Porque alguien podría decir, ya voy a comprar agua que sí cumple solo para la mezcla, pero ¿y el curado? No, y el curado usa esa agua nomás que no cumple. No, tampoco puede utilizarla. Y tampoco puede usar siquiera para el lavado de los equipos, porque puede contaminar, ¿ya? Y esto ustedes dirán, profesora, qué exagerada. Yo, bueno, ya les he contado que tengo varios años ya como ingeniera y tengo bastantes cosas por contarles, ¿no? Este caso del agua, a mí me tocó también una experiencia mala, ¿ya? Una época trabajé en una hidroeléctrica en Chimay, por San Ramón. Bueno, ahí me acuerdo que utilizábamos agua de río, ¿ya? Porque era un sitio, cuando yo llegué a esa obra, entre los primeros, ¿ya? Inclusive cuando me acordaba mucho que alguna vez algún profesor me decía, ¿por qué crees tú el nombre de ingeniero civil? ¿No? Bueno, yo tenía la historia de que antiguamente todo lo que era obras lo hacían los ingenieros militares. Las obras públicas estaban a cargo de los ingenieros militares, ¿no? Después ya con el pasar del tiempo se empezaron a formar ingenieros, pero del lado civil, ya no del lado militar. Entonces, ingenieros que construían, y de ahí viene el término civil, ¿no? Yo tenía ese concepto, pero un profesor me acuerdo que me dijo, no, los ingenieros son denominados ingenieros civiles porque llevan la civilización en muchos casos a pueblos así bien aislados, ¿no? Cuando estaba ahí en Chimay me sentía así, porque hemos llegado a una zona virgen, hemos llegado a una zona donde se ha hecho camino y se ha llegado hasta un pueblo en las alturas de San Ramón, y el agua que empezamos, por lo menos los primeros meses, después sí ya buscamos otras fuentes de alimentación, pero fueron el agua del río. Y aguas arriba había una minera, ¿ya? Entonces cuando empezamos a hacer el concreto, felizmente eran concretos todavía para obras provisionales, esas cosas, vamos, los primeros días lo que hemos hecho es implementar el campamento, ¿no? Hicimos algunas pruebas de agua y estaban bien, estaban dentro de los parámetros, y empezó a rendir muy bien. Con eso también se empezó a hacer algunos elementos estructurales, pero todavía pequeños, ¿no? Cuando en eso el concreto empezó a fraguar demasiado rápido, ¿no? O sea, no daba tiempo de su acabado, empezó a fraguar, ¿no? Entonces se averigua qué ha pasado. ¿Hemos cambiado de agua? No. ¿Hemos cambiado de arena, de piedra? No, es la misma cantera, es hasta la misma gente, porque ahí era un sitio bien aislado, teníamos nuestro propio campamento y solamente los sábados bajábamos al pueblo de San Ramón, ¿no? Entonces, no había nada diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el concreto de un momento a otro está cambiando de propiedades, no?
cuando hacemos la indagación un poco más profunda, que resultó que habían días, habían épocas no épocas del mes, sino ya tenían unas fechas preacordadas con el ministerio cuando la mina soltaba parte de sus residuos al río, ¿no? O sea, eso les estoy hablando por lo menos de hace 25 años, ¿no? Ahora creo que ya no lo pueden hacer, pero en aquellas épocas sí lo hacían. Entonces resultó que el agua que habíamos utilizado en esos días donde los parámetros se salieron de control, había venido contaminada con los residuos mineros, ¿no? Que la minera Aguas Arriba había soltado. Entonces, cuando uno está usando agua no potable, hay que establecer una frecuencia de control, ¿ya? Porque es probable de que esté cambiando constantemente algunas propiedades. Luego también te dice que esta agua que no cumple con los requisitos, pues no la podemos utilizar en ninguna condición, ni siquiera para el curado, ¿ya? Ni siquiera para el curado, para el lavado de los equipos. Y acá nos da una tablita. Acá nos da una tablita donde dice cuánto es el máximo de contenido de iones cloruro solubles en el agua, ¿sí? En porcentaje del peso, dependiendo del tipo de elemento. ¿Cómo se entiende esta tabla? A ver, si yo fuera a hacer un concreto preesforzado, ¿qué cosa es un concreto preesforzado? Hay concretos prefabricados, por ejemplo, losas, vigas de puentes, a veces se hacen prefabricados. Entonces, durante la prefabricación, el acero que va a ir dentro del elemento se esfuerza, se tensa. Y con esa situación así, con el acero tensado, se va a hacer el concreto. Luego que el concreto alcanza su resistencia, se suelta, ¿no? Entonces, ese es un concreto preesforzado. Es muy típico de elementos prefabricados, sobre todo de grandes alturas, de luces grandes, ¿ya? Para este caso, te dice, ¿no? Si es que hay cloruros totales, cloruros solubles en el agua, pero se refiere a los cloruros totales, cloruros que pueden venir en la arena, en la piedra, en el agua, hasta en el aditivo. Entonces usted tiene que ver cuántos cloruros trae la arena, cuánto la piedra, etcétera. Y como máximo lo que usted tiene que permitir es el 0.06% del peso del cemento. Así se entiende esta tabla. Si es que fuera preesforzado. Si fuera un concreto armado, pero que en su vida útil va a estar expuesto a cloruros, ¿sí? ¿Cuál podría ser un concreto armado expuesto a cloruros? Por ejemplo, aquellos elementos de concreto armado que en el mar, ¿no? En los muelles, los pilotes, un muelle en general, ¿no? Toda su vida va a estar en presencia de cloruros o edificaciones muy cercanas al mar. Bien, en esos casos te dicen, permítele hasta el 0.15% del peso del cemento, ¿ya? Y si fuera una estructura que en su vida útil va a estar seco y va a estar protegido contra la humedad, seco y protegido contra la humedad, puede ser pues algún elemento interior, ¿no? De algún edificio, ¿sí? Pero va a estar internamente, nunca va a tener contacto con humedad y tiene protección contra la humedad, ¿no? Entonces ahí permítele hasta el 1%, ¿no? Acá son más tolerantes porque difícilmente este concreto va a estar en contacto con el agua. Entonces, si no hay agua, la reacción con las sales va a ser casi nula, no va a haber. Para que reaccione necesitamos de humedad. Y otros tipos de construcciones que no estén acá, 0.3. A eso se refiere, ¿eh? Entonces, si algún día ustedes tienen presencia de sales, ya sea en la arena, en la piedra, en el agua, en el aditivo, súmenla. ¿Cuánto tienes en total? En total hay, no sé, pues 50 kilos. Ya, 50 kilos. Veamos, ¿qué tipo de estructura tienes? La mía es un concreto seco y protegido. Ya, es hasta el 1% del cemento. ¿Cuánto de cemento estás usando? 400 kilos por metro cúbico. 1 por 400 entre 100, 4, ¿no? 4 kilos. Eso es lo máximo que puedes permitir de cloruros en total. ¿Ya? Acá les iba a hacer un ejemplo, pero no lo terminé. Después lo termino. Disculpe. ¿Sí? Sí, ¿cómo mide
¿Cómo mide el peso de los iones de cloruro? Normalmente cuando te entregan el informe de contenido de cloruros, te los entregan en partes por millón, ¿no? Entonces, si tú pones partes por millón, lo pasas a por ciento, ya no por millón, sino por ciento, ¿sí? Lo conviertes a porcentaje. Y ese por ciento es que lo tienes que afectar por el porcentaje de tu peso de cemento. ¿Ya? O también a veces te dan en gramos por... A ver, ¿cuál es el equivalente a ppm? Ustedes están más frescos en química. ¿Cómo pasan ppm a por cientos? Partes por millón es entre 1 millón, ¿no? Y yo no quiero entre 1 millón, sino solo quiero entre 100. Entonces lo multiplico por 10 a la cuarta, ¿no? Así es. Daniel, ¿cómo se pasa de partes por millón a porcentaje? Daniel Vega. Marlon Tafur. ¿Se dividiría entre 10.000? Sí, ¿no? Entre 10.000. A ver, si yo les digo, tengo 500 partes por millón, ya de sulfatos, de cloruros, de algo. 500 partes por millón. Pásenmelo a por 100. ¿Cuánto sería? A ver, tengo 500 partes por millón. Lo quiero 0.05. pasar a por ciento, 0.05, ¿no? Ahí está. Así sería. Lo has multiplicado, lo has dividido entre 10.000, ¿no? Sí. Bueno, es una conversión de unidades, ¿ya? Listo, ahora vamos a hablar del aire. Uy, ya nos ganó la hora. Ya, continuamos en 10 minutos, ¿ya? Chicos, les doy un break de 10 minutos. A las 10:10 empezamos, ¿ya? Descansen un ratito, terminen de tomar su desayuno. Yo también voy a aprovechar. Ya nos vemos en un rato.